que ha creado Stephen King, incluso aunque hayan recreado terceras personas, que permean la cultura popular. Otra clave interesante para darnos cuenta indirecta de la importancia de Stephen King es que ha sido ya objeto de referencias indirectas en películas, en series, etcétera, e incluso objeto de parodias. Cuando alguien o algo que ha escrito o creado alguien se parodia, aunque aparentemente nos estemos riendo de él o parezca que nos reímos de él, en realidad lo que estamos es reconociendo el valor, porque para podernos reír de algo o reconocer una referencia, aunque sea bromista o irónica, tenemos que conocer primero la referencia original. Desde el momento en que cosas de Stephen King o el propio Stephen King sale en series como Los Simpson o como Family Guy o Padre de Familia o en referencias de ese tipo, quiere decir que se ha convertido en un, valga la redundancia de nuevo, quizá a veces me repita un poco, referente cultural. Y bueno, por último, lo evidente, un autor que vende millones de ejemplares en todo el mundo, no es exactamente un autor de bestsellers, de libros muy vendidos. Técnicamente, un bestseller es un libro que se vende mucho en muy poco tiempo. Esa es la definición técnica de bestseller. Un bestseller es un libro que se vende muchos ejemplares en muy poco tiempo. Y luego es posible que quizá ese libro caiga en el olvido, pero a quienes lo editaron no les importa porque ya han hecho la ganancia. Lo que tiene Stephen King es otro concepto que son long sellers, libros que se venden mucho a lo largo de mucho tiempo. Y eso a lo mejor no están en la lista de los 10 libros más vendidos en España o en otros países, pero tienen un número de ventas continuo que lleva a continuas reediciones. En España, y estoy seguro que en el mercado hispanoamericano también es así, hay reediciones y reediciones, incluso los que ya tenemos una edad, hemos visto cubiertas de libros de Stephen King que han variado y que han cambiado los diseños y se siguen reeditando y hay ediciones de kiosco, ediciones de bolsillo, ediciones... Es decir, no es un bestseller, es algo mejor todavía. Cuando se dice, por ejemplo, la Biblia o el Quijote son los bestsellers de la historia, no, no son bestsellers. Bueno, el Quijote sí lo fue, pero más allá de ser bestseller, que la Biblia nunca lo ha sido, son long sellers, son libros que se venden mucho siempre. Claro, eso permea la cultura. Y finalmente, no sé si sucederá ahí, pero aquí en España, y estoy seguro de que en Estados Unidos también, existe ya la expresión de esto parece cuando nos pasa algo raro, cuando nos pasa algo malo, cuando nos pasa algo terrorífico, mucha gente dice, pero esto parece una novela de Stephen King. Si se llega a decir que esto parece una novela de Stephen King, es que Stephen King es un referente cultural. Es como cuando se dice, incluso salvando todas las distancias, cuando se dice dantesco, cuando se dice kafkiano, que algo es kafkiano. Bueno, pues ya se dice que algo parece una novela de Stephen King. A lo mejor no sé si están de acuerdo conmigo, pero por lo menos en España se dice. Tampoco digo que se esté diciendo todo el rato o se diga continuamente, pero esa expresión se puede reconocer. Luego, incluso posibles detractores tienen que entender o no pueden negar la importancia indudable de Stephen King en la cultura contemporánea. Entonces, la segunda cuestión que quería mencionar y que me parece importante para entenderlo es que Stephen King no es un autor de bestsellers, pero no por lo que he dicho antes, sino por otra razón que voy a desarrollar ahora. Stephen King no es un autor de bestsellers, es un autor literario, es un autor de literatura que se da la circunstancia de que vende mucho y de que sus libros se convierten en bestsellers, pero no es un escritor que desde el principio se plantea hacer bestsellers. De manera que si sus libros no vendieran, dejaría de escribir y se dedicaría a otra cosa porque lo que quiere es ganar dinero. Stephen King escribiría aunque sus libros no se vendieran. Y en ese sentido, lo que quiero reivindicar es que Stephen King es un escritor de verdad, es un escritor, vamos a decir, para entendernos, literario. Quizá Stephen King tiene un estilo propio
literario. Stephen King casi siempre al final, aunque sus narradores varíen, construye un tipo de narrador, es decir, alguien que cuenta la historia que es muy dicharachero. No sé si esa palabra no sé si esa palabra es muy española o es perfectamente conocida, pero un autor muy simpático, que habla mucho, que es como un poco cotilla, que te cuenta, que se salta de una cosa a otra y que al final es muy simpático. Y casi siempre en sus novelas intenta cierta apariencia de oralidad, como si el que te cuenta la historia te la estuviera contando de viva voz. En ese sentido, el modelo de Stephen King, aunque él lo traiga al siglo XX y sea un autor muy prestigioso, pero es de quien ha bebido, es de Charles Dickens. En Stephen King oímos el eco de la tradición de Charles Dickens, que es efectivamente un narrador muy, como muy, es que ya digo, la palabra precisa en español es dicharachero, es como que habla mucho, que suena como gracioso de oír, que gusta oírlo en su oralidad, aunque lo que estemos haciendo sea leer un texto. Bueno, otra interesante, muy original, incluye elementos metanarrativos en sus novelas. Quiere decir que muchas de sus novelas y cuentos hablan sobre la escritura y sobre el propio proceso de escribir. Eso es verdaderamente original y único en autores de terror. En particular, donde él escribe sobre el proceso de escribir. Uno, bueno, los dos son muy recomendables, pero uno es fundamental. Mientras escribo, que es que además es un libro muy bonito sobre el proceso de escribir y que anima a la gente a escribir porque no la engaña. Le dice también que hay que tener disciplina, que él escribe todos los días, que hay que esforzarse, que tienes que alejarte de distracciones, da algunos consejos. Es un libro y ya digo, cuenta su adicción a la... Él cuenta cosas tremendas, cuenta que en la novela Cujo, no sé si la conocen, sobre un perro que se vuelve loco y tal, dice que no se acuerda de haberla escrito, porque la escribió bajo los efectos de la cocaína todas las noches y que no se acuerda. Que él la ha escrito, pero que no se acuerda. ¿Cómo funciona el mecanismo del terror en Stephen King? En Stephen King yo creo que una vez más la clave es lo que he dicho, me gustaría a lo mejor haberme explicado mejor, su capacidad para establecer analogías, es decir, similitudes entre cosas. Cuando Stephen King usa el terror como género, usa los monstruos, los fantasmas, los muertos vivientes, los sucesos paranormales, en realidad quiere hablar de otra cosa. Pero esa cosa es también el terror. Pero no el terror a esas cosas, sino el terror a las cosas que a él le dan miedo de verdad y que en realidad nos dan miedo a todos. Pero en lugar de hablar de ellas directamente en novelas realistas, utiliza esta especie de máscara o pantalla, como si en vez de darnos un reflejo directo, pues pone la pantalla y da el reflejo indirecto. A Stephen King lo que le da miedo de verdad, ¿saben lo que es? El cáncer. Que se muera su mujer, a quien quiere mucho. Que se mueran sus hijos. Morirse él. La vejez. La soledad. Todas esas cosas le dan miedo. Pero en lugar de hablar de ellas, lo que hace es que construye historias que generan analogías con esas cosas. Pero lo interesante es que al mismo tiempo esas cosas, el cáncer, la muerte de la mujer, etcétera, están presentes en su novela. De manera que hay lo que en retórica se llama una metonimia, que es que cuando dos cosas están juntas y una acaba contaminando a la otra o mezclándose con la otra. En Stephen King hay toda una serie de horrores sobrenaturales, pero lo interesante o lo curioso es que también aparecen los horrores reales mezclados. Y entonces genera una especie de mezcla donde el horror sobrenatural contamina al real y el real contamina al sobrenatural. ¿De qué va Cementerio de Animales? Es una historia sobrenatural, es una historia de muertos que vuelven a la vida. Pero en esa historia, un padre es la cosa más horrible, pierde a su hijo atropellado. ¿Cuál es la idea? Querría resucitar a mi hijo, sí, ¿a qué precio? ¿Hasta qué precio estaríamos dispuestos a pagar porque nuestro hijo volviera a la vida? Es que el hijo vuelve un... Entonces es muy gracioso, porque primero entierra un gato, vamos a probar. Pero el gato, entra a tu hijo y dice, y tu hijo va a volver, pero va a volver con una mala idea, con lo chico que es. El hijo vuelve satánico. Bueno, pero es mi hijo. Entonces, esa idea. Una novela que es menos, quizás menos conocida, porque escribió bajo seudónimo, esa otra, este señor escribe tanto
que en un momento saturó el mercado. Y entonces decidió crear un seudónimo para escribir otras novelas y poder dar rienda suelta a toda su productividad. Y se creó el seudónimo de Richard Bachman, que hoy día ya aparece como Stephen King, ya no lo encontramos así, y escribió una serie de novelas. Una se llama Maleficio y va sobre un gitano, por tanto una persona marginal y pobre en Estados Unidos, cuya mujer la atropella un americano rico, un hombre blanco rico. Y como el gitano sabe que la justicia no va a hacer nada, lo maldice. Lo maldice a él y a otras personas que colaboran en el encubrimiento. Delgado. Y es lo que le dice el viejo, más delgado. Y es un señor, el típico cliché del norteamericano, del estadounidense con sobrepeso, que empieza a adelgazar, adelgazar, adelgazar. ¿Cuál es, ¿Cuál es uno de los síntomas del cáncer? Adelgazar. A otro le salen, empiezan a salirle bultos en la piel. ¿Cuál es otro síntoma del cáncer? De hecho, ¿qué sucede? Que los propios protagonistas, como no creen en maldiciones, lo primero que hacen es ir a médicos para ver si tienen un cáncer. Y los médicos lo que le dicen es que tienen un cáncer. El lector sabe que no tienen un cáncer, que han sido malditos. Pero está el cáncer presente. Entonces, la originalidad no es que Stephen King diga, voy a hablar del cáncer, pero lo voy a disfrazar de otra cosa. No, es que lo disfraza de otra cosa, pero lo mete dentro de la novela a la vez. De manera que en la novela no es que esté el cáncer disfrazado de otra cosa, es que está disfrazado y está presente a la vez. Están las dos cosas a la vez. Y mi teoría es que por eso nos da tanto miedo. Porque no nos dan miedo los monstruos. Nos da miedo que no somos tontos. Yo no sé si esto empieza a ser una cosa que no es para menores. Pero bueno, espero que la gente que haya menor ya sea madura y se dé cuenta que la vida es así. Lo que nos da miedo en las novelas de Stephen King no son los monstruos, es que no somos tontos, estamos viendo que alrededor, junto con los monstruos, está que un día se muere tu mujer. De hecho, la novela Un saco de huesos empieza así. Dice, mi mujer se fue a un centro comercial y la siguiente que ves que la vi fue en el tanatorio en el reconocimiento. Dice, ya está, ya estoy asustado, ya no necesito, ya puedo seguir, ya estoy asustado. Ahora, enséñame vampiro, bruja, lo que quiera. El mal cuerpo ya lo tengo, el miedo ya lo tengo en el cuerpo. Entonces, Stephen King en realidad lo que está hablando es de los miedos reales que tenemos. Pero en lugar de construir con ellos novelas realistas, les añade una especie de capa extra donde a través de lo sobrenatural, de los fantasmas, intentamos en parte luchar contra esas cosas, en parte encontrárnoslas de vuelta, en parte entonces genera una trama compleja donde se mezcla el miedo del género tradicional de terror, el vampiro, el monstruo, con el miedo real, con los miedos reales que tenemos. Miedos, por otra parte, un poco burgueses, no son miedos sociales, son más miedos personales. Como digo, a envejecer, a la propia muerte, etc. Bueno, ya digo, y bueno, y su otro tema, digamos, la muerte de la mujer, es que tiene hasta 5 novelas cuyo protagonista es un escritor que se muere su mujer. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de lo que le preocupa, porque este señor es muy obsesivo y si obsesiona por algo, se obsesiona. Tiene muchísimas novelas donde el cáncer está presente, donde está presente la muerte de los hijos y donde, como ya he dicho y ahora lo recupero, está presente las adicciones, con personajes explícita o implícitamente adictos y en los que las adicciones acaban adquiriendo un matiz sobrenatural.